En nombre del Departamento de Promoción de Alianza de la Organización Sionista Mundial, OFIC israelí, la Agencia Judía, la Organización Sionista Argentina, le damos la bienvenida a todos ustedes y por supuesto al doctor Ariel Roguín, quien nos va a ofrecer una conferencia. Vamos a compartir una charla con él. Ariel Roguín es nacido en Argentina, en la ciudad de La Plata, hizo alianza desde muy chico, desde los 5 años. Vive hoy en día en la ciudad de Zichron Yaakov. Es doctor, cardiólogo, es director de la unidad de cardiología del Hospital Hillel Yafe de la ciudad de Hedera, que es una ciudad que se encuentra geográficamente a mitad de camino entre Tel Aviv y Haifa, para que se den una idea. Y nos va a hablar de la situación hoy en día de Israel ante el coronavirus, algo que parecía superado desde el punto de vista epidemiológico, pero viene una segunda ola, viene un rebote, parece que no está tan superado. Y bueno, él va a hablar, ustedes van a poder preguntar lo que quieran. En principio, ¿cómo van a poder preguntar? Abajo va a estar el chat. Todas las preguntas que ustedes hagan, él las va a poder leer y a medida que lo vea pertinente, les va a ir contestando. Ahora, a fin de la charla, si va a haber espacio, si va a haber lugar, es probable que les podamos abrir el micrófono, así que para que hagan preguntas, ahí uno a uno se le podrá ir abriendo el micrófono. Para eso se buscan ustedes mismos, donde dice participante, está la opción de levantar la mano y se va a abrir, veremos eso y le abriremos el micrófono. Bueno, Ariel, bienvenido. Ok, muchas gracias. Espero que se me escuchen. Buenas tardes a todos los que están acá y allá. Entonces vamos a hablar de este problema que se llama el corona en Israel. Como que dijo Ale, la ciudad de Hadera, donde yo trabajo, está en el centro de Israel, entre Haifa y Tel Aviv. Es un hospital de algo como 550 camas. Es un hospital público como otros 26 hospitales que hay en Israel. Yo soy un hemodinamista trabajando en la sala cateterismo y hacemos todo el día cateterismo, aunque en los últimos meses nos encontramos con este problema de la corona y vamos a hablar de eso unos minutos ahora. La corona, el COVID-19, se llama Coronavirus Disease 2019 porque se encontró hace unos meses, empezó en China y se llama corona porque en el microscopio electrónica parece como una corona. Los síntomas de la enfermedad, como ustedes saben, tienes fiebre, tos, dificultades para respirar, fatiga, dolores musculares, dolores de la cabeza y lo que es muy característico es pérdida reciente del olfato y el gusto. Nosotros tenemos un médico que ahora tuvo corona y aunque no tiene más el virus, todavía sigue con problemas de olfato y del gusto. El virus, cuando alguien se contagia del virus, hay unos días que no empiezan ninguno de los síntomas y únicamente después empieza el falta del aire o los otros síntomas. Entonces, el problema es que hay algunos días que el paciente puede pasar el virus a otras personas y que todavía no tiene ninguno de los síntomas. Una cosa que es muy importante es entender la diferencia entre un virus como el corona y una bacteria, como un estafilococo o otro streptococo, porque cuando alguien tiene una bacteria, le podemos dar antibiótica y eso trata este problema, pero el virus no se puede dar ninguna antibiótica porque el virus necesita la célula para vivir, cuando que la bacteria puede vivir en esa misma. Entonces, el virus, que así es la forma que tiene, necesita el organismo para vivir. El virus mismo tiene en alrededor de él glicoproteínas para entrar en las células. Y eso es muy importante, uno, para ver cómo se puede dar medicaciones o vacunas contra este virus. Cada virus tiene sus características, sus proteínas que están sobre la estructura de cada uno de los virus. Hay que entender que este virus COVID-19 es o pertenece a la familia de los virus que se llaman coronavirus, que ya estuvieron en este mundo, atacaron al hombre y se desaparecieron después.
Por ejemplo, hay el SARS, que es un virus que empezó en el año 2003, empezó también en China, después estuvo en Canadá, pero como que empezó, así también dejó de empezar. Y otro de esa misma familia del coronavirus se llama el MERS, Middle East, que estaba en Saudi Arabia, y que ya estaba en el 2012, que también atacaba, mataba gente, pero ya desapareció. Estos virus tienen mucho en común y pasan de animales al hombre y hacen síntomas muy parecidos de fiebre y de dolor de músculos parecidos a los que pasa con otros virus. Nosotros pensamos que estos virus se transmiten de animales al hombre y necesitan el animal y el hombre para seguir viviendo. Hay que entender cuando que se mira el COVID-19 que está acá, que es un virus nuevo, que cuando que se lo compara a otros virus que habían en el mundo, hay virus que eran bastante problemáticos, como un virus que se llama H1N1, que tenía más de 1.6 millones de personas y murieron 284.000 personas. Este virus que es nuevo está creciendo en el mundo y hace mucho más casos y mucho más mortalidad que los últimos virus que nosotros sabemos. Todos tenemos miedo del virus de Ebola, porque tiene una mortalidad muy alta, de 40% de todos los pacientes, pero nosotros nos instalamos porque es un virus, está en África. Pero hay otros virus, como el SARS primero, que había como 10% de mortalidad, o el COVID, que tiene algo como 3%, aunque hay lugares como en México, que ahora vamos a ver, que tiene más. ¿Cuánto es contagioso este COVID-19? Es contagioso, no es contagioso como el polio o otros virus, pero es contagioso. Y el problema es que no mata a las personas, porque si todas las personas que tenían ese virus morían, el virus no era contagioso, nada más. Entonces, él afecta, hace mortalidad, hace enfermedad, pero puede seguir de una persona a la otra. En este graph podemos ver el número de personas que están infectadas y la mortalidad. Entonces, cuando que vemos al MERS o a la Spanish flu, a la influenza española, vemos que hay virus que tocaban más mortalidad que el virus de nosotros, que es el nuevo coronavirus COVID-19. Un sitio del internet muy interesante pertenece al Johns Hopkins, que ellos manejan y dan reportaje día por día de todos los casos de todo el mundo. Y hoy en día, lo hice hace unas horas, hay ya casi 28.000 personas infectadas, hay casi 1 millón de personas que murieron y está el reportaje por países diferentes del mundo. Y les dan el número de nuevos casos que aparecen cada día en total en todo el mundo. Cuando nosotros nos miramos a los países de Sudamérica, por ejemplo, entonces acá hay una escala de 10.000. Entonces podemos ver que Argentina está acá alrededor de los 8.700 casos nuevos. Estos son los otros países de Sudamérica. Esto es una escala de 10.000, ¿sí? Ahora, cuando que se mete también a Brasil, la escala es ahora 50.000. Entonces ven que países como Argentina o Ecuador están acá abajo y Brasil ya está más al frente. Y cuando que metemos Estados Unidos o recientemente India, que está creciendo, podemos ver que los números son gigantes en estos países, Brasil, Estados Unidos, India, y menos en otros países como la Argentina. También se puede ver la cantidad de todos los pacientes en Argentina, y pueden ver, estos son los números que están para también hasta ayer. ¿Cuál es la mortalidad en porcentaje? Digamos, si hay 100 personas que están con el COVID-19, ¿cuántos de ellos van a morir? Eso es una escala que
dice cuánto es el virus es peligroso. Entonces pueden ver que en países como en México, en Ecuador, la mortalidad es muy alta, es casi 10% de los pacientes. En otros países como España es 5%, en Perú es 4%, en Brasil es 3,1%, en Argentina es 2%. Es un montón. Digamos, de cada 50 pacientes, uno va a morir. O en México, de cada 10, uno va a morir. Hay que ¿Israel dónde está entender... dentro de ese, Ariel? En ese ¿Cómo? gráfico, en el gráfico en el slide anterior. ¿A ¿Esto? dónde está Israel? ¿Dónde estaría? Israel está en 1,4. No estamos en el graph todavía. La mortalidad en Israel es menos de 1%. Ahora, hay que entender que en la pandemia grande de gripe que era hace 100 años, del 1918, que era como 2 o 3 años, habían entre 50 y 100 millones de muertos. Y hoy en día, como dije, hay casi 1 millón. Eso para tener un poquito de proporción. Y como en la época de la pandemia grande de 1918, para cuidar a las personas hay que mantener distancia, higiene y la máscara. El ministro de Israel de Salud sacó propaganda que está en muchos idiomas y acá es el coso en castellano. Juntos venceremos al coronavirus. ¿Por qué es importante? Porque si alguien tiene la distancia de más de 2 metros, hay artículos científicos que dicen que pueden reducir la infección de 12% a 2%. Y si alguien usa máscaras, baja la infección de 17% a 3%. Y si alguien usa también para los ojos, baja de 16 a 5. Entonces, estas son medidas que pueden reducir la chance de recibir coronavirus, como también la higiene de las manos y mantener distancia. Ahora, ¿cómo es estos virus? ¿Cómo viven o qué hacen? Ellos necesitan una célula de un cuerpo, que puede ser de un animal o de persona, entran a la célula, usan los organismos adentro de las organelas adentro de la célula, eh, y es un parasítico. Entonces, agarran todo lo que necesitan y después se pueden reproducir. Y de allá van y agarran otras células. Hay virus como el HIV, del AIDS, que entra en una forma especial, y otros como la influenza, que entran en otra forma. ¿Por qué es importante entender? Porque si alguien sabe cómo entran los virus adentro de la célula, podemos producir medicaciones o vacinas. Ahora, aunque el HIV ya está casi 40 años, nosotros no tenemos vacuna contra la HIV, contra el AIDS. Contra la influenza sí hay vacinas que nosotros podemos dar cada invierno. Entonces, el virus entra a la célula, se replica y después sale al cuerpo, y el cuerpo tiene que entender que acá hay un enemigo y que tiene que movilizar todas las células blancas para combatir con este virus. El problema es que, como que yo dije, no es una bacteria, no hay una medicación como antibiótica. Entonces se da como que se daba hace años. Tratamiento de apoyo, digamos, sopa o té o cosas así, fluidos. Se encontró que los esteroides como dexametasona sirven porque es antiinflamatorio y parece que la inflamación del cuerpo es muy importante para la lucha contra este virus. Se da oxígeno y ventilación cuando que la saturación baja. Se puede hacer ECMO, que es como un bypass del cuerpo que se puede usar por unos días. Hay por ahí ayudan un poquito las medicaciones antivirales como la Remdesivir, y hay en este día haciendo muchos estudios de diferentes medicaciones o tratamientos para tratar de pelear este virus, pero hay que entender que no tenemos ninguna medicación que es
fuerte o importante como la antibiótica contra las bacterias. Nosotros buscamos el virus en la zona de la boca y de la nariz, y de allá lo agarramos al virus y le hacemos el PCR, que es magnificación de las proteínas que están en el virus. Entonces, el virus tiene diferentes proteínas, están nombrados como la S, E, M y N, y cada PCR agarra uno de estos proteínas, los magnifica, y así sabemos si la persona se contagió o no con el PCR. El problema es que no todos los PCR son iguales, entonces a veces hay lo que se llama el false positive, digamos, le dicen al paciente que tiene o que no tiene enfermedad, aunque no tenga en forma necesitada. Ahora la pregunta grande es cómo se hace la vacuna. Dijimos que tiene un montón de proteínas alrededor del virus, y hay esfuerzos de diferentes compañías, diferentes universidades, de tratar de magnificar o entender cómo puede el cuerpo hacer esa vacuna, y esperemos para todos nosotros que las compañías encuentren eso en una forma rápida y que después puedan producirlo en una forma rápida, porque todo el mundo va a necesitar esas vacunas. Nosotros empezamos con esta COVID en China, de allá se fue para Europa y para Estados Unidos y para todo el mundo, y los primeros casos fueron descubiertos en Europa en de febrero, y países que no se cuidaron, empezó la enfermedad esta, la COVID, a crecer de una forma exponencial, como que pasó en España o en Italia. Tengo un amigo que trabaja en el Hospital La Paz en Madrid, que es uno de los hospitales más grandes y más equipaje, con perfecto equipaje en Madrid, y él me contó que en un día de marzo, en este hospital que tiene 1000 camas, llegaron 300 pacientes. El hospital entró en un estado de emergencia y pudieron tratar esos 300 pacientes. Un montón de ellos necesitaban ventiladores, pero al otro día llegaron otros 400. Entonces, este hospital, que es uno de los mejores hospitales de Europa, gente moría en los corredores de este hospital. Y lo mismo pasó en el norte de Italia. Entonces, en Israel, en febrero del 2020, hace unos meses, entendieron que hay acá un problema grave y que hay que hacer lo que se llama bajar esta forma de número de pacientes. Digamos, acá son el número de pacientes nuevos y acá es tiempo, y cada servicio de salud tiene una capacidad que puede tratar pacientes, pero si pasa esa capacidad, pacientes van a morir. Entonces se necesita una cuarentena y distancia entre la gente. Entonces Israel, en febrero y marzo del año 2020, cuando que empezó a ver que los números de pacientes suben, hizo cuarentena, hizo unos leyes bastante fuertes, y pararon todo el mercado israelí. No habían más restaurantes, escuelas, cines, teatros, gente en la industria trabajaba mucho menos, y con esos esfuerzos grandes pudieron exceder y bajar el número de enfermos de Israel. Eso fue en el mes de febrero y de marzo, este año. En esa época, las decisiones eran tomadas por el gobierno temporal que había en Israel, porque estábamos entre elecciones, dirigidos por el primer ministro, con la ayuda y gran input del médico, del ministro de Health, se llama el profesor Zadetsky, y del director del ministro de Salud, que formaron y entendieron la
el problema que pasó en Italia y en España, y cerraron el mercado israelí y pudieron bajar el número de personas que tenían la corona. Hay que entender que muchos de esos pacientes eran importados de afuera, o de Europa, o de Estados Unidos, y era muy raro parar todos los vuelos de China, y después de Italia, y después de toda Europa, y después cerrar todo el aeropuerto. Y como siempre, había muchas políticas, porque en Estados Unidos empezó el COVID, y el primer ministro no quería cerrar el aeropuerto o los vuelos de Estados Unidos. Entonces, mucha gente religiosa de Estados Unidos siguió viniendo, pero al final el número de pacientes bajó. Ahora, entendieron que la mortalidad es alta, y si se pensaba que van a haber tantos pacientes, vamos a necesitar en Israel un montón de camas para tratar pacientes con el COVID. Este es un gráfico que muestra cuántas camas hay por 1.000 de personas, por 10.000 personas en diferentes países. Israel está bastante modesto en esto. Entonces el ministro de Salud con el gobierno decidieron que 70% de todas las camas van a ser para pacientes con corona. Entonces en un hospital como el de nosotros, que tiene algo como 500 camas, teníamos que ubicar 300 camas para corona, de esos 120 camas para gente con ventiladores. Entonces lo que se hizo en el hospital de nosotros, como en otros hospitales, es transformar departamentos que estaban en el hospital regular, y lo hicieron en una forma que se puede quedar los pacientes con el COVID en un lugar y el staff en el otro lugar, todo así con ventanas, con monitores y con comunicaciones en un alto nivel. Acá se ven la gente que trabajó. El gobierno acá abrió los montón de plata que se puso en hospitales para hacer toda esta infraestructura, para que no pase lo que pasó a este amigo mío en el Hospital La Paz en Madrid. Entonces acá pueden ver el enfermero principal. Esto era la estación de enfermeras antes. Hicieron esta ventanal y después metieron las ventanas, y así parece hoy en día. Estas son unas fotos tomadas ayer, que puedes ver el monitor de todos los pacientes. Acá se puede ver un video de los pacientes en todas las salas del hospital. En esta forma, cada uno de la sala de enfermera pueden ver exactamente a todos los pacientes, y nosotros entramos adentro vestidos en una forma protegida. Todo es por doble puertas, y si quieren pasar algo, acá hay unas puertas que se pueden también, que tienen dobles, para pasar todos los equipajes. Y así es la forma que hoy en día se hace medicina en casi todos los hospitales en Israel. Ahora, al fin de marzo o fin de abril, cuando que empezaron a haber menos y menos pacientes en Israel, estos departamentos se fueron cerrando uno por uno, y los cerramos nosotros. Y los abrimos de nuevo ahora, cuando que empezó la segunda etapa de este coronavirus. Esta es una forma que acá está la enfermera, acá está el paciente. Entonces, como con unos guantes, él puede hacer clases de exámenes distintos. Y la gente está vestida así. Ustedes pueden imaginar, con el calor que hace hoy en día en Israel, que son 35 grados, no se puede trabajar más de 1 o 2 horas así, vestidos, tratando a los pacientes. No únicamente que hay salas de hospitalización, también hay nuevas salas de emergencia. Entonces, en el hospital, paralela a la sala de emergencia común, se formó una sala nueva que es emergencia del COVID. Y esta es la forma que la gente trabaja adentro, que allá cuando que hay alguien que entra al hospital y que tiene suspición que tiene COVID o corona, él entra derechamente a esta sala. Hoy en día las podemos hacer un PCR rápido, y después de 2 o 3 horas ya tenemos respuesta, y depende de la respuesta, el paciente va o a la sala del corona, que está en la sala cerrada, o a una sala común. El hospital, como otros lugares de trabajo, cerraron todos los restaurantes que tenían adentro, y la comida se reparte en una forma personal a cada uno de los obreros.
Y una cosa que nunca se piensa mucho es cómo se transmite a un paciente que tiene corona por los corredores del hospital. Entonces, si esto era antes que simplemente alguien lo llevaba a un paciente, hoy en día se necesita toda una operación total porque este paciente puede pasar la corona a otros pacientes. Entonces, hay una persona de seguridad que saca a toda la gente del corredor y otra gente que viene así vestido y pasan de un lugar al otro. Una cosa también es porque el paciente pobre no ve nada aparte de la cara del personal. Hicimos que cada uno tenga una foto y le dice eso, un enfermero, un médico, o qué sé yo qué, que pueden verlos y así sabe por lo menos el médico quién está enfrente de él. Hay que entender que en Israel, en todos los hospitales públicos, la medicina es gratis para todos. Digamos, cada uno de nosotros tiene, tiene un seguro de medicina que está por el seguro social obligatorio. Cada uno de nosotros en Israel paga algo como 4% del sueldo para ese seguro de medicina, y si no tenés trabajo, el gobierno te lo paga. Entonces, cualquier persona, no importa quién es, puede estar hospitalizado, ventilado, o tratamientos cualquiera, incluso 30 o 40 días sin que él pague un peso. Hay que entender que la corona es una enfermedad bastante grave que puede hacer mucho daño a los pulmones y la persona no puede oxigenar la sangre y a veces necesitamos ventiladores o incluso cambiar todo el circuito que se llama un ECMO, que la sangre se oxigena con asistencia. Paralela a los pacientes, cuando que Israel entendió que no toda la gente que tiene corona necesita ir al hospital, se abrieron hoteles para corona. Entonces, el número de esta gente que estaba en los hoteles creció. Son hoteles que están también en una forma que tiene partida entre corona y personal, y ayudó mucho a la gente que no estaban todavía enfermos, pero la gente de corona estaban ya con otros amigos que también tenían corona. Habían direcciones cómo hacer isolación, y una cosa que pasó en el mundo es que todo pasó por el Zoom, incluso esta charla hoy en día. Las universidades pasaron por Zoom, las escuelas, todas las congresos nacionales de cardiología o de otras medicinas, todo por el Zoom. Y también el Stock Exchange también subió el Zoom. Ahora, el problema es que cuando que hay paro de todo el mercado, es el desempleo que crece en una forma grave, un montón de gente que se encontró sin trabajo. Y si antes había casi 4% de desempleo, después eso subió a casi un 30% de toda la gente. Y en paralelo, el número de nuevos pacientes fue y bajó. Entonces la pregunta que nosotros teníamos en esta época de mayo es, ¿el COVID-19 es parecido al MERS o al SARS que desapareció o va a subir? Y nosotros todos queríamos que siga bajando. ¿Pero qué pasó el 19 de mayo? El 19 de mayo, el 17, se formó el nuevo gobierno de Israel, gobierno entre todos los partidos casi, un gobierno que no como el gobierno anterior, que esta es la foto de él, no podían sacarse una foto así. Uno es porque son demasiados ministros. Segundo es porque el COVID no les pide que cuiden distancia de 2 metros uno al otro. Entonces, para hacer un sitio del gobierno hoy en día que tiene como 30 y tanto de ministros, se necesita una sala de básquet. Cada uno está sentado de 2 metros uno del otro. Y ustedes se pueden imaginar cómo se puede manejar un lugar cuando que hay tantos ministros que cada uno tiene su responsabilidad pequeña sobre algo. Y el problema que tuvo que hacer este gobierno es cómo tratar
el corona y cómo hacer este corona de la economía. ¿Cómo podemos bajar? Entonces, cada uno en esta forma de gobierno empujaba a abrir todo. Aunque había un plan, que vamos a empezar con, qué sé yo, restaurantes y después esperar unas semanas y después únicamente después abrir las escuelas y otra vez una semana. Y había un plan. El momento que se formó el gobierno, cada ministro pidió, queremos para la gente de nosotros esta cosa o esta cosa, y todo se abrió. Playas, lanzamientos, Shield, megastores, todo abierto. Se formó lo que se llama el Tab Sagol, la nota de color púrpura, que decía cómo se puede manejar todos los negocios, que hay que medir temperatura, que no se puede demasiado personas en un lugar, etcétera, etcétera. Paralel, cambió en el ministro de Salud el personal, había nuevo ministro y otro nuevo responsable que no podían frenar el empuje político, económico de todos los otros ministros. Entonces se abrió todo el gobierno. Había un boom de turismo en Israel porque todo el mundo no podía viajar afuera de Israel, entonces únicamente en Israel. Los shopping centers se llenaron de gente, no hay lugares en hoteles, incluso todavía hoy, y los restaurantes, aunque tenían que cuidar en distancia de 2 metros y qué sé yo, están llenos de gente. Y la gente dice, bueno, no hay enfermedad, no es tan grave, vamos a seguir la vida. Ahora teníamos que enfrentar muchos problemas, por ejemplo, estos son una foto tomada el año pasado en el Kotel, de la región de Tisha B'Av, que ocasión en agosto. Entonces, en este año lo que hicieron es dividir toda la zona del Kotel en cápsulas para que menos gente entre y que la gente que entre rece en una forma como familias o para tratar de mantener la distancia para que no todo el mundo reciba el corona. Estas son otras fotos, como que pueden ver, en una forma más privada. Pero ¿qué pasa en lugares como las yeshivas? Entonces, hay yeshivas que meten estos perfects entre un estudiante y el otro, pero muchas, especialmente con muchos rabinos, dicen que igual más importante es la Torá y que eso es más importante que todas las cosas. El gobierno nombró, después de muchos esfuerzos, a un proyector, que es un médico que viene de un centro de Tel Aviv, que él trate de manejar y parar esta epidemia de corona. El problema es que él no tiene ningún poder y cuando que él tiene que enfrentarse contra los políticos, siempre los políticos ganan y ya, aunque está ya, qué sé yo, como un mes, no podía hacer nada y mientras el corona sigue y crece. Un problema, por ejemplo, es ir a Uman en Rosh Hashanah, que allá van mucha gente religiosa, no que se cuida a distancia, y hay un grave problema si eso ocurre, va a venir acá de vuelta algo como 3.000 o 4.000 gente con corona, que eso va a ser muy peligroso. Entonces, ¿es la vida normal? Entonces nosotros pensamos por ahí, hay que volver a la vida normal, todo se abrió. El único problema era que este amigo, el coronavirus, no escuchó que hay un problema económico en este país y cuando que empezó a ver que se puede saltar de una persona al otro, eso es lo que hizo. Y nosotros en Israel tenemos hoy en día toda la data en un sitio del ministro de Salud, que podemos entrar y podemos ver exactamente en cada momento cuántos pacientes tenemos,
cuántos gente con respiradores, cuánta gente murió, cuánto ya se curó y cuántos exámenes de PCR hacemos por día. Lo que pasó es que después de que teníamos este bajo acá del número de gente que se fue infectado, que era alrededor de mayo, la cantidad de pacientes empezó a subir. Esto es una escala de 600. Digamos, teníamos para el fin de junio casi 600 personas nuevas por día. Y cuando que fuimos otro mes más, esta ya una escala más grande, ya subíamos al 1800. Entonces, aunque el ministro de Salud dijo, si hay más de 100 pacientes, hay que empezar a hacer muchas measurements para parar esta influencia, no, los políticos dijeron, bueno, vamos a ver, vamos a esperar unos 3, 4 días, vamos a ver qué pasa. Esperamos y mientras el número de los pacientes va y sube y sube y sube. Y seguimos todo abierto, los casamientos, no importa si son de religiosos, de seculares o de árabes, siguen. Ahora es la época de verano, entonces hay más y más casamientos. Las playas están llenas de gente, los shopping están llenos de gente y la gente no cuida. Entonces lo que pasa hoy en día es que ya estamos en esta última semana llegando a un récord de más de 3.500 personas por día, nuevos pacientes. Y la cantidad de pacientes que tenemos está cruzando ya el 130.000, que es una cosa que nosotros dijimos en la época de mayo, que todo el mundo tiene que estudiar de Israel cómo se maneja esta corona, y ahora estamos en el otro lado. No únicamente, es que cuando que se mira a los nuevos pacientes por millón de personas, vemos que Brasil y Estados Unidos son los países que tienen más pacientes con corona, pero Israel está acá entre la primera liga de estos corona por millón, con España, con Suecia y con Bélgica. Podemos ver, estos son los días. ¿Cuántos nuevos pacientes tenemos? Okay. ¿Y cuántos pacientes están ahora que eran pacientes? Y vemos que el total número de pacientes está subiendo. Esta es la edad de los pacientes. Se puede ver que la edad es generalmente de gente joven, porque nosotros sabemos que la gente mayor tiene más mortalidad, pero el otro día murió un joven que no tenía ningún riesgo, que tenía 37 años. Hay ahora en ventiladores gente joven de entre los 30 y 40 años que están en nuestros hospitales. Te hago una pregunta, volvé un segundo atrás, si podés. Sí. Vos dijiste que estos son pacientes. La pregunta es, ¿son pacientes o es gente que contrajo el COVID-19? Porque Bueno, acá en Ibrid dice se llaman pacientes, en Ibrid se llaman Nasaim, que tienen el virus. No todos son enfermos, pero ellos pueden pasar el virus a otras personas. Digamos, alguien va a la escuela, tiene, qué sé yo, 15 años, recibe el virus, se encuentra con el abuelo y le puede pasar al abuelo el virus. ¿Sí? Y la gente mayor, ahí ve que hay menos gente que contrae, según el gráfico, hay menos gente que contrae el virus. Eso te pregunto a ver si sabes, ¿es porque se cuidan más o porque hay menos predisposición al contagio? Primero todo, en la población hay más gente joven que gente mayor. Pero segundo es porque nosotros estudiamos y vimos que hay que cuidar a la gente mayor. La mayoría de gente que muere en Israel tiene más de 80 años, la mayoría. Entonces, hay que cuidar mucho más a la gente mayor. Por eso está este número bajo. Pero es una gran pregunta epidemiológica. Si es sano que todo el mundo se contagie con el corona, porque por ahí tenemos inmunidad. En Suecia, en Suiza, ¿no? Se vio que
un montón de gente murió, aunque ahora tienen menos personas, pero en judaísmo nosotros no queremos ni un muerto. Entonces, por eso se hizo esos proyectos grandes en febrero y marzo, y no como en Suecia, que habían mucho más muertos. Esto es, en este gráfico, los muertos por día que hay en Israel hoy en día. Entonces, si nosotros teníamos esa tragedia de un muerto, dos muertos en la época de marzo y abril, y sabíamos muchos datos de la gente que murió, salía en el diario, ahora cuando que se abrió todo la economía, empezó la epidemia, empezó el número de muertos crecer, y nosotros no sabemos quiénes son esta gente. Para nosotros son números ahora, no es más una persona con un nombre que tenía y la familia, al revés de lo que teníamos acá en esta época primera. Una cosa que es importante es el número de los exámenes del PCR para ver cuánta gente tiene el virus, que era alrededor de 10.000, y hoy en día, con ayuda de compañías, ya llegamos a unas cantidades de 30 o 40.000 personas por día. Y lo que es importante es el número de porcentaje de positivos de todos los exámenes, y que es alrededor de 8 o 9%. Entonces, alguien que tiene síntomas y que se hace el examen, y hoy en día podemos hacer más y más exámenes, tenemos más y más pacientes porque el porcentaje sigue alrededor del 8 y 9%. Estos son los pacientes en hospitales hoy en día, 9 del 9 es de ayer. Hoy en día hay 487 pacientes en un estado grave, hay 137 pacientes en Israel que están en ventiladores, y ayer murió uno, pero estos son los números de gente que murió. Hay que entender que los pacientes se dividen diferente por las ciudades. Entonces, la ciudad de Jerusalén, por ejemplo, o Bnei Brak, hay mucho más pacientes que en otros lugares. Esto ocurre porque en Bnei Brak hay muchas familias de gente religiosa que viven en comunidades, mucha gente en departamentos chiquitos, y en Jerusalén porque hay lo mismo, también religiosos, pero también una población árabe. Y en el norte de Israel hoy en día hay un crecimiento mayor de pacientes que vienen de los pueblos árabes, porque en esos pueblos no se cuidó la distancia y otros datos de corona. Entonces, cuando que podemos ver acá, hay ciudades con corona, se llaman las ciudades en pueblos rojos, porque tienen mucho corona, y están más o menos en todo el Estado de Israel. No es que están en un lugar solo. Y hay que entender que cuando que hay una persona que está en lugar cercano, puede ser un super spreader, puede contagiar a muchos pacientes. Entonces, si está en un casamiento, puede contagiar a muchos pacientes. Entonces, en mayo y en junio, cuando que se abrió el mercado, empezó todo el mundo a hacer casamientos, habían pueblos enteros que se contagiaron en un casamiento. Digamos, hay un casamiento de 200 personas, se contagian 30 a 40 en un pueblo chiquito, y esos 30 a 40 contagian a otros 200 fácilmente y rápidamente. Ahora el pibe Ronnie Gamzo, pobre, que todos los días pelea con nuestros políticos, dijo, yo tengo el semáforo, quiero que el plan semáforo. Digamos, si una ciudad tiene muchos casos, va a ser roja. Si tiene muchos menos, tiene verde. El que tiene verde puede seguir su vida, el que tiene roja tiene que hacer medidas para tratar de bajar. Recién ahora él puso el gobierno, el esquema de semáforo para los gobiernos locales, que tiene esos colores, y que dice que si hay una ciudad de rojo, no puede hacer encuentros de muchas personas, cuando que es verde, es mucho más liberal. Y lo mismo es para asuntos como rezar, o abrir negocios, o abrir escuelas. Entonces el gobierno de Israel hace unos días quería empezar con ese semáforo, y
hasta que empezó a decidir cómo hacer un paro en esas ciudades, decidieron hacer una Feuerstich judío, en vez de cerrar los lugares para que tengan menos corona, decidieron cerrar únicamente durante la noche. Hoy en día, en estos momentos mismo, el gobierno israelí, cuando que vio los números récord de corona, quiere hacer medidas más graves para tratar de manejar. Entonces, está el proyector, hay proyectos, pero no hay alguien que lo maneja y que haga implementación de esos proyectos. Porque los políticos dicen, ¿por qué los pueblos árabes o por qué los pueblos con mucha gente judía o ortodoxa tienen que sufrir más que los otros? Entonces tenemos un problema grave. ¿Qué pasa en los hospitales? Nosotros seguimos tratando pacientes. Hoy en día en el hospital Hillel Yafe hay 2 departamentos que están con un record number de 60 pacientes. Parte de ellos están con ventiladores. La gente sigue. Y lo que pasa que es nuevo es que porque hay tanto corona en la población, hay muchos pacientes que llegan y nosotros no sabemos que tienen corona y descubrimos eso después que los tratamos al paciente. Entonces hay un montón de departamentos que se cierran por unas épocas y la gente va a una cuarentena porque los médicos y las enfermeras están estaban con contacto a esos pacientes. Y cuando que se ve acá los diferentes hospitales, acá se ve la capacidad de departamentos con corona, acá se ve la capacidad total del hospital y acá es el número de personal que están en las casas por contagiarse o estar cerca a los pacientes de corona. Este es el Hillel Yafe Hospital. Tenemos casi el 90% en los departamentos de corona y con 60 personas que están en casa. Por ejemplo, en el departamento que yo soy el director, tenemos 2 secretarias que están en su casa, uno porque el esposo es corona positivo, uno porque la hija de ella estuvo en el jardín infante con un chico que tenía corona. Tenemos un enfermero que el padre, que tiene 88 años, tiene corona positivo. Otra enfermera que tiene el hijo, que tiene 13 años, que es corona positivo. Entonces, todos esos están en casa esperando para ver si no tienen fiebre y van a hacer medidas de la corona dentro de unos días y después van a ver si pueden volver al trabajo. Entonces, cuando que pueden ver ustedes, casi 3.000 personal de medicina, de salud, enfermeros o médicos o otros, están en su casa y no trabajan en el hospital. Ahora, hace unos días, de más alto, empezamos el nuevo año de las escuelas y lo que nosotros teníamos preocupación pasó. Por ejemplo, en la ciudad que estoy yo, en Zichron, a los 3 días se encontró un chico en la escuela, entonces toda la escuela la mandaron a casa. Hoy en día hay 3 maestros que tienen corona y como 23 chicos que tienen corona. Así pasó también en el secundario de Zichron. Entonces, cuando que hay una epidemia como esta, en días, cada pueblo pasa de ser verde a ser rojo. ¿Qué es la situación hoy en día? Ayer en Israel se anotaron casi 4.000 pacientes nuevos, se hicieron casi 45.000 exámenes del PCR, 8.7 de ellos eran positivos y hasta hoy a la mañana habían en Israel 143 pacientes con corona, en los hospitales, como que dije, 487 pacientes en condición severa, 137 con respiradores y murieron ya 1.050. Y hay en diferentes estados de cuarentena como 118.000 personas en Israel en sus casas porque estuvieron cerca a gente con corona. Entre ellos está el ministro de Salud,
y todo el gobierno alto de salud de nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando que hay un bloqueo y la cuarentena y la corona? Entonces, esta es una foto de Israel, esto es tiempo, esto en azul es las medidas que se hace de cerrar escuelas, cerrar negocios, etcétera, y este en rojo es el número de pacientes. Entonces, sin ninguna duda, el bloqueo y la distancia social ayuda a disminuir el número de pacientes. Esto es para Israel, pero el mismo graph hay para otros países como Austria, como Dinamarca, como Noruega o como Polonia. Cuando que se hacen medidas, a las 2, 3, 4 semanas se ve bajada del número de pacientes. Entonces ahora estamos en una situación que tenemos que decidir entre la corona de la economía o problemas de salud. El número de pacientes en Israel está creciendo, el número de gente que muere, que estaba casi cero en mayo y en junio, está paralela a esto subiendo. El número de gente que muere es algo como 1% de todos los pacientes y es más alto cuando que los pacientes son más mayores. Cuando que alguien tiene más de 80 años, ese porcentaje en Israel crece a los 2, 3, 4%. La estadística de nosotros es cuando que alguien necesita un ventilador, hay como 60% chances de mortalidad. Y también los que no, dejan de ser ventilados, tienen mucha debilidad y no vuelven a salud normal rápidamente. Como que dije, en estos momentos está el gobierno de Israel ya unas horas hablando qué hay que hacer. Entonces, de un lado está el Ministerio de Finanzas y de Economía, que dice, no, hay que cuidar restaurantes abiertos o negocios abiertos, porque si no, vamos a tener problemas económicos y la pregunta es, ¿cuántos gente muertos se puede pagar para que tengamos el mercado trabajando y sin daño? Voy a parar acá con esta foto que fue sacada del Día de Independencia, Yom Ha'atzmaut, que este año por la corona no había ningún actos públicos, pero fuerzas aéreas israelíes volaron sobre todos los 26 hospitales públicos de Israel, hicieron un aplauso a los grupos de salud del país. Entonces, muchas gracias y estoy dispuesto a preguntas. Acá hay un comentario en el chat que dice que a partir de Rosh Hashanah van a cerrar todo con aislamiento preventivo, nueva cuarentena por 15 días en Israel. Eso es lo que ellos quieren. Lo que yo entendí Lo es que que acaban de todavía... informar, lo que acaban de informar. Estoy Sí, en los sí, breaking los news. políticos siguen todavía hablando y vamos a ver, porque hay programas todo el tiempo. Lo que pasa es que el día de antes de ayer, los directores de los hospitales hablaron con el ministro de Salud y le dijeron que los hospitales están muy cerca a fracasar, que no van a tener gente para tratar a los pacientes, no van a tener más personal médico. Había problemas de ventiladores, que Israel compró muchas máquinas de ventilación. El problema ahora es que no hay gente que pueda usarlas y manejarlas. Sí. ¿Y vos crees que es adecuado esa medida de volver a cerrar todo el país? Yo pienso que eso hay que hacer ya hace 2, 3 semanas. Hay que entender que la corona no es una enfermedad como la influenza, es una enfermedad mucho más grave, con morbididad y mortalidad que es alta. Entonces hay que tratarla de una forma, hay que respetarla. ¿Por Ariel, qué? perdona, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí, adelante.
Sí, Ariel, te quería preguntar si así como sucede en la Argentina, también hay un montón de casos de enfermedades, de otro tipo de enfermedades, de gente que no está consultando, ¿no? Por otras patologías. Eso como que, ¿qué está sucediendo en Israel? Seguro. Mucha gente tiene miedo de venir a los hospitales porque piensan que se van a contagiar con corona. Entonces, mucha gente no fue a averiguarse en lo que yo hago, en el corazón. Mucha gente se quedó en su Claro. casa y llegaron tarde con infartos agudos del corazón y es una cosa que es mucha lástima. Pero en general, mucha gente tiene miedo de ir a hacerse un examen de, qué sé yo, de gastro o de otra cosa. Entonces, tienen miedo de venir al hospital y no hay, vamos a decir, en el hospital de nosotros y en otros hospitales de Israel no hay que tener miedo porque hay salas de emergencia y hay departamentos de corona que no tienen, eh, 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 que es paralelo, tienen que venir. Si alguien tiene miedo, que no tenga miedo. Y Ariel, tengo una pregunta más para hacerte. Me interesa siempre saber los médicos de qué fuentes se informan, porque hoy estamos viviendo también lo que se llama una pandemia de información, digamos, ¿no? De sobreinformación, de subinformación, de gente que opina sin por ahí tener demasiado conocimiento. Entonces, siempre es interesante escuchar a los médicos y preguntarles de dónde ellos se informan, cuáles son las fuentes que les parecen confiables para seguir en un tema en donde todavía hay Bueno, tanta incertidumbre. eh, los médicos generalmente leen los journales médicos, que para publicar en esos journales se necesita lo que se llama peer review. No cada uno inventa una hipótesis y lo puede publicar en eso. Entonces, eso es lo que nosotros usamos y, y que practicamos por eso, por esas cosas. Ahora, paralel se hacen un montón de estudios de diferentes medicaciones para tratar de entender cuál es la mejor forma. Por ejemplo, y eso es lo que también le voy a contestar a Diego Luchina acá que, en el chat. Eh, en febrero y marzo en el mundo se hacía ventilación bastante temprano. Entonces aprendimos que por ahí, si podemos hacer una ventilación que no es invasiva, es con inhabulación, con, con ¿cómo se dice?, con gaseoso, sirve y puede prevenir la ventilación. Entonces, hoy en día tratamos lo más posible usar esa forma de ventilación que no es invasiva. El presidente de Estados Unidos dijo que hay que dar a todo el mundo una medicación que se hizo un estudio y se vio que no tiene ninguna nada, entonces no se la usa. Eh, eh, hay hipótesis que se habla de lo que se llama el interleukin storm, cytokine storm, digamos, cuando que entra el virus al cuerpo, la inmunología del cuerpo de nosotros pelea contra el virus con un montón de citoquinas. Entonces hay medicaciones que pueden bajar esas citoquinas, pero están en estudios. Entonces, ¿qué es el estudio? Se agarra pacientes, se le da a una parte de ellos la medicación, a otra parte se le da un placebo y vamos a estudiar eso dentro de unos días o semanas. Pero esa es la forma que nosotros los médicos eh, practicamos y estudiamos cómo manejar. Hablando de las fuentes de información, acá hay muchas preguntas, voy a relacionar que tienen que ver con la vacuna, porque en esta carrera de laboratorios, universidades, gobiernos, de tener la primera vacuna, eh, dos preguntas. Resumo todas esas en dos preguntas. La primera es, ¿cuándo crees que va a estar disponible la vacuna en Israel? Cosa para poder dársela a la gente. Y la segunda pregunta es, ¿de qué laboratorio crees o cuáles son los laboratorios que el gobierno israelí, que el Ministerio de Salud israelí va a implementar para darle a la gente en Israel? Bueno, entonces hay muchas compañías que están haciendo esos estudios. El gobierno israelí
ya compró de las compañías stock de millones de dólares de la vacuna que todavía no está, ¿sí? Entonces, ya está reservado si le compró la compañía Moderna y a la compañía AstraZeneca y la compañía Pfizer cantidades de vacunas. Ahora, el problema es que también Estados Unidos, por ejemplo, compró a esas compañías ya de adelante, aunque no está aprobada todavía la vacunas. Entonces, ¿de qué compañía va a ser? No sabemos. ¿Cuándo va a ser? Tampoco sabemos. Hay ¿Pero de una qué vacuna, compañías compró stock el gobierno israelí? compró de Moderna, compró de AstraZeneca y compró de Pfizer. ¿Ok? Pero hay ¿De otras... Arcturus no compró? ¿De ¿Cómo? Arcturus? ¿De Arcturus? Me parece que no. Pero otra vez, yo no sé, por ahí compró más, qué sé yo. Pero el problema es que si hay una compañía que está en Inglaterra como AstraZeneca o en Estados Unidos como Pfizer y necesitan dar a 60 millones de ingleses o 300 millones de americanos, que por ahí nosotros vamos a estar en segundo. Israel empezó antes de ayer con el Instituto Nesti Ona a empezar la vacuna que está formada en Israel. Entonces está en muchos pathways, en muchas direcciones tratando de hacer la vacuna. Ahora, ¿cuándo va a estar la vacuna? Nosotros no sabemos. Ayer escuchamos que la compañía AstraZeneca paró los estudios de la vacuna porque había un paciente que tenía eh, eh, unos problemas neurológicos o algo así. Entonces, hay que dar una vacuna que esté efectiva, pero que también que no haga daño. Entonces, en otras palabras, no sé, ¿ok? ¿Cuándo va a estar y de quién va a ser? Perfecto. Bueno, yo quiero, Ariel, en nombre de todos, en nombre del Departamento de Promoción de Aliados y Oficio Israelí, agradecerte este espacio, que es importante que todos aquí los espectadores lo valoren, porque vos empezaste un jueves y estás terminando un viernes, o sea, para nosotros ya pasaron las 6 de la tarde, pero vos empezaste, ya pasaron las 12 de la noche de Israel, y después de una jornada laboral larga y otra que te va a esperar. O sea, entendemos que el trabajo hoy en día, desde el punto de vista del OMES, de lo que es la carga laboral, es bastante. Sí, solemos tener muchas conferencias, charlas en estos horarios acá, y repito eso, de que uno se pasa de un día al otro, pero no es obvio porque te estás dedicando y compartiendo el conocimiento, compartiendo todo con nosotros, con todos con todo el público que está acá viéndote, y es muy loable. La verdad quiero agradecerte en nombre de todos. Muy bien, muchas gracias. Y lo que más importante, salud para todos nosotros. Muchísimas gracias.